Para ir rápidamente al libro de Mateo 26, del 31 al 35. El título en mi Biblia dice: Jesús predice la negación de Pedro. En el camino Jesús les dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro, ni lento ni perezoso, dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. No, insistió Pedro, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos juraron lo mismo. Pedro metía la pata, pero los 11 lo siguieron, No le echemos toda la culpa a Pedro, hermanos. Y aquí tenemos a los 12 una vez más, compitiendo por quién va a celebrar en el podio del discípulo del mes, ¿no? ¿Quiénes saben que competían los discípulos? ¿Quiénes iban a sentarse a la diestra del Padre? ¿Quiénes tenían más fe? Esta vez Pedro quería arrebatar su lugar, quería arrebatar su bendición. Y claro, caminaban con un Dios todopoderoso, 12 personas de este mundo terrenal, caminando con el Dios que todo lo puede. ¿Cómo no iban a sentirse importantes? ¿Cómo no iban a querer tener un primer lugar? Es lógico. Vieron a Jesús hacer muchos milagros, pero ellos también hicieron milagros en el nombre de Jesús. Eran la banda de Jesús, eran los rockstars del lejano oriente, ¿no? Ellos caminaban y la gente se iba sacando selfies con ellos. Y bueno, creo que todos nosotros también nos sentiríamos un poco así, ¿no? Decir: no, yo no te voy a abandonar, ya hice 3, 4 milagros, bauticé 5 personas, yo no te pienso abandonar. Y tomar esta actitud hizo que los discípulos cayeran en un grave error. Y lo que hicieron fue negar la palabra que Jesús había soltado sobre ellos. Te vuelvo a leer: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Una profecía del profeta Isaías, que el Señor estaba trayendo delante de los 12, y que los 12 estaban tomando como poco una palabra que había sido declarada hace años junto con la de la llegada del Mesías. Qué desafiantes, ¿no? Yo digo, quizás se acostumbraron tanto a convivir con el poder, con lo sobrenatural de Jesús, que los 12 dijeron: nosotros podemos ir en contra de esta palabra y salir ilesos de esta situación. O quizá esa cercanía con el Padre les hizo creer que podían voltear la situación conforme a sus propias voluntades. O quizá simplemente estaban compitiendo como niños que no eran capaces de discernir lo que el Maestro les estaba diciendo. No lo sabemos, pero como fuera, esa noche los 12 iban a tener un gran aprendizaje. Titulé este mensaje Cuando cantó el gallo. Y lo titulé de esta manera porque no fue hasta que cantó el gallo que Pedro entendió el grave error que había cometido. Así como Pedro no vio lo que venía por delante, creo que muchos de nosotros muchas veces nos acercamos a la boca del lobo sin ver que estamos acercándonos a ese lugar. ¿Cuántos de nosotros han caminado por senderos escabrosos para darse cuenta en ese canto del gallo que estábamos dentro de un pozo que no podíamos salir? Yo creo que muchas veces coqueteamos con el pecado, coqueteamos con todo aquello que no nos hace bien y que no nos bendice, y vamos como ovejas al matadero sin darnos cuenta. ¿Y qué pasaría si pudiéramos evitar el canto del gallo? ¿Qué pasaría si pudiéramos alcanzar un nivel de discernimiento que nos lleve de una manera poderosa a entender hacia dónde vamos y desviarnos de ese camino? Iglesia, hay indicadores que tenemos que empezar a ver, a entender. Decile al de al lado: no dejes que cante el gallo. No dejes que te cante el gallo. Necesitamos aprender a discernir. Necesitamos hacernos preguntas, hacer
una introspectiva, preguntarse, ¿qué haría Jesús en un momento como este? Porque creo que muchas veces no somos capaces de hacernos esa pregunta y eso nos lleva a caer. Introspección. ¿En qué cosas soy débil? O al revés, ¿en qué cosas me siento muy fuerte? ¿Qué cosas tengo que corregir? ¿Qué cosas tengo que entregar? Esto va a hacer que de manera constante hagamos un ejercicio que nos lleve a tener menos tropiezos. Y esto es como la vida real. ¿Qué hacemos en la vida real cuando vamos caminando para no tropezar? Miramos el sendero por el que vamos caminando. Y así es en la vida espiritual. Es lo mismo. Necesitamos tomar herramientas para aprender a caminar en nuestra vida espiritual y no caer. Y el Señor ha dejado grandes herramientas para hacer esto. Nos ha dejado primero de la palabra, que la tenemos cerca. Me acuerdo que Lean la semana pasada nos hacía un poco en broma que tenemos que aprender a leer la Biblia, porque la tenemos muy a mano, pero no la leemos mucho. Y eso es algo que tenemos que aprender a usar, porque la palabra y la revelación del Espíritu Santo es nuestra brújula, es nuestro GPS espiritual. Y eso es lo que nos guía en los caminos de bendición. ¿Amén? En esta ocasión, los 12 discípulos obviaron todo esto, dejaron a un lado la palabra, la revelación del Espíritu Santo, tiraron a un lado su GPS y ellos estaban mirando la pantalla del ranking del discípulo del mes. Venían viendo las posiciones, quién había hecho más puntos. Yo caminé por el agua, hice 2 pasos, vos te quedaste arriba de la barca. Yo bauticé 10 tipos más que vos. Yo multipliqué los panes con Jesús. Yo repartí el pescado y así. Y dejaron de mirar el GPS espiritual, hermano. Y dice la palabra en Proverbios 29-23. El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. ¿Y cuánto hay de cierto en esto, no? Porque el vanagloriarse hizo que Pedro cayera en la tentación de creer que él iba a poder torcer la palabra a su gusto y piacere. Y eso hizo que en su caminar tropiece con la piedra de la humillación. ¿Alguna vez lo pensaste de esta manera? Cuando nosotros dejamos de lado una palabra del Señor, nos corremos de su cobertura. Y es ahí donde es más fácil caer. Cuando nos alejamos de su palabra, cuando nos alejamos de sus promesas, es más fácil que caigamos y que tropecemos con esa piedra. Dice la palabra en Jeremías 17:5, así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. ¿Estoy siendo muy duro hoy? No. Pero ¿saben qué? Necesitamos escuchar esto. Porque si volvemos a leer Jeremías, quizás sea fácil para nosotros no confiar en otros hombres, ¿no? Es algo alcanzable. Ahora, ¿no confiar en nosotros mismos? ¿No confiar en nuestras propias fuerzas? Y a ver, no te estoy tratando de borrar todos los cursos de autoayuda que hiciste, pero nosotros sabemos que nuestra fuerza viene de Dios y eso no nos hace más débiles. Eso nos hace más fuertes. Por el contrario, conocemos una fuente de fuerza inagotable. Por eso necesitamos poner nuestro enfoque en la fuerza que viene de Dios y no en las nuestras. Porque en las nuestras también somos capaces de caer. En este error caemos todos, ¿no? Porque ¿saben lo que pasa cuando empezamos a venir a la iglesia, a conocer la palabra, a conocer a la gente, a las personas, memorizamos versículos, escuchamos alabanza, nos fortalecemos espiritualmente? Dice la palabra que el Espíritu Santo pone frutos en nosotros, nos hace dar fruto. ¿Y saben lo que nos pasa cuando damos fruto? Confiamos en esos frutos antes que en Dios. Nos miramos en el espejo como árboles que dan frutos y decimos, che, mirá qué linda esta manzanita que di, ¿eh? Mirá esta pera, está jugosa. ¿Y sabes qué? Dejamos de darnos cuenta que ese fruto está ahí, porque hay una raíz que está irradiando vida. Eso es lo que nos hace desviar la mirada de la palabra que declara el Señor sobre nuestras vidas. Y así es que caemos.
Mirá lo que dice Juan 15 del 1 al 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Amén. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en... Amén. Él es la vid verdadera, hermano. Hoy es un día que quiero hablarles a aquellos que, dice, tengo los tobillos rotos de tanto tropezar. Estoy cansado de caer siempre en el mismo pozo. Necesito que me ayudes a ver el camino que me indica dónde ir, dónde pisar, dónde caminar. Te quiero hablar de 3 puntos. El primero habla de la fe. Y quiero decirte algo, si Él promete, Él cumple. Primer punto. ¿O acaso Abraham, después de tantos años, no recibió su promesa? ¿No la vio cumplida en su hijo Isaac? ¿O acaso el pueblo de Israel podía hacer que no llueva maná cada día? ¿O acaso Jonás pudo hacer que esa ballena no lo trague y lo escupa en esa isla? ¿O acaso David fue ungido como rey para seguir siendo pastor de ovejas? Si Él promete, Él cumple. Amén. Voy a hacerte una pregunta. Todos sabemos que Jesús escuchaba la voz del Padre. Él lo ha declarado. Lo que escucho les digo. Él mismo lo dice en Juan 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. ¿Cómo sabía Jesús que sus ovejas se iban a dispersar? ¿Se lo dijo el Padre o lo sabía de antemano? Y déjame decirte algo. No voy a negar lo que dijo Jesús porque era así. El Padre le hablaba, Él escuchaba y repetía. Pero ¿sabes qué? Lo sabía de antemano. No necesitó escuchar la voz del Padre para saber que las ovejas se iban a dispersar. ¿Y sabes por qué? Lo dijo Jesús. Escrito está. Así es que Jesús supo que sus discípulos iban a dispersar como ovejas. Porque lo leyó. Entonces, qué bueno entender que la palabra de Dios tiene ese peso en nuestras vidas y que nos pone a cuenta de lo que viene por delante. Porque muchas veces todos decimos, bueno, pará, era Jesús. Él escuchaba al Padre, Él tenía una revelación que nosotros no podemos alcanzar. Pero ¿sabes qué? A veces es mucho más fácil de lo que pensás. Y si te dedicás a leer la palabra vas a encontrar muchas verdades que no hace falta que escuches del Padre. Y muchas veces buscamos lo sobrenatural cuando tenemos el libro tan cerca nuestro. Nos enamoramos de eso. Mirá lo que dice 2 Corintios 1:20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra jamás pasará, iglesia. Te voy a decir algo que capaz que te suena duro, pero nadie te dio permiso para que dejes de creer. Daniel ayunó 21 días para encontrar una respuesta. Muchos otros de los que ya nombramos esperaron años para ver la promesa cumplida del Señor. Pero el Señor es un Dios de sí y es un Dios de amén. Y Él cumple lo que promete, así que no dejes de orar, no dejes de creer por tu milagro, porque tu milagro viene pronto, recibilo en el nombre de Jesús. Dios no hace oídos sordos a nuestra oración. Y Jesús
se encargó de dejarlo bien clarito. Escuchá esto, Lucas 18, del 1 al 8. Se ve que esa vez los discípulos estaban con pocas ganas de orar, o le estaban diciendo a Jesús, che, hace 15 días que venimos orando por lo mismo. Y Jesús le contesta esto. Esa parte la agregué yo. Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Les dijo, había un cierto pueblo, un juez, que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. No sé por qué eligió una mujer el Señor para... Yo hubiera elegido un hombre, chicas, yo hubiera elegido un hombre. Continuó el Señor, tengan en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí les hará justicia y sin demora. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? La palabra dice, Dios nos hará justicia. Repetí conmigo, Dios me va a hacer justicia. ¿Lo crees? Porque después de lo que dijo, de que iba a hacer justicia, hizo una pregunta el Señor. Cuando el Señor habló con los 12, le dijo, ustedes se van a dispersar. Estaba declarado, era así. El Señor no declaró que no iba a encontrar fe en la tierra, pero preguntó, así que no dejes que te cante el gallo. Si preguntó es porque nosotros tenemos que trabajar en eso, hermano. Porque que el Señor se pregunte si va a encontrar fe en la tierra es porque muy probablemente en muchas personas que esperaban encontrar fe no la va a encontrar. No dejes que te cante el gallo. Dios enseñó a su pueblo a tener fe en el desierto. Les dijo, voy a hacer llover maná todos los días. Tomen la comida del día. Pero ¿qué hizo el pueblo? Confió en sus fuerzas. Se llevó todo lo que sus brazos daban para llevar a sus tiendas. Esa fue una de las razones por la que el pueblo se pasó dando vueltas en el desierto 40 años. Falta de fe, falta de confianza. Confiaban más en sus propias fuerzas, en lo que podían hacer humanamente, que en lo que Dios estaba haciendo con ellos. Cuando Jesús preguntó, te lo voy a ejemplificar así, presta atención, esto está buenísimo. Cuando Jesús preguntó, ¿quién dicen que soy ustedes? Les preguntaba a sus discípulos, ¿quién dicen que soy? Y Pedrito, que levantaba siempre la mano primero, yo esto lo titularía en mi Biblia el día que Pedro se sacó el Kini 6, una cosa así, ¿no? Porque Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿No se sacó el grande? El gordo de Navidad se sacó Pedro. Te hago una pregunta. ¿Por qué Dios le dio a Pedro la potestad de atar y desatar en cielo y tierra? ¿Por qué? Muchos podríamos decir, era el que primero levantaba la mano. Otros podrían decir, era el que más fe tenía, él caminó sobre el agua. Otros podrán pensar, por su carácter, tenía el don de liderazgo, lo llevaba en la sangre, naturalmente era líder y el Señor lo sabía, por eso le dio las llaves.
Pero ¿sabes qué? Pedro tuvo potestad de atar y desatar en el cielo y en la tierra porque era capaz de oír al Padre y reproducir lo que Él le decía. Amén. Pedro se ganó el grande porque supo escuchar a Dios y ponerlo primero en su vida antes que su carne y su propia voluntad. Luego de esto, Pedro, ¿qué hizo? Quiso convencer a Jesús de no ir a la cruz, Pedrito. Y así como había sido llamado Cefas, piedra, el pilar donde se iba a sostener la iglesia, los cimientos, ese día fue llamado Satanás. Ahí perdió punto en el ranking, Pedro. Cada acción tiene una reacción. Puede ser buena o puede ser mala. No lo podemos evitar, ¿o sí? Ahora yo me pregunto, si tenemos potestad de atar y desatar, si paramos la oreja y somos capaces de escuchar la voz de Dios y el consejo que Él pone sobre nuestras vidas, ¿esa frase sigue siendo así? ¿Cada acción tiene una reacción? A mí me parece que deberíamos cambiar la frase y decir que si somos capaces de escuchar a Dios, cada acción tiene una victoria. Amén. Pedro no fue reprobado después de negar 3 veces a Jesús. Pedro reprobó cuando se alejó de la palabra que Dios había puesto delante de él. Vamos a hablar del segundo punto, soy oveja, no soy pastor. Cuando los 12 se negaron a aceptar la palabra de Dios, lo que hicieron fue cambiar de roles, ¿no? Dijeron, ok, esta es tu palabra, pero yo me puedo desviar de eso. Yo puedo salirme de ahí. Yo puedo ir en contra de lo que vos estás diciendo. Le dijeron a Dios cómo tenía que hacer las cosas. Mira, te cuento algo. En Getsemaní, en ese jardín donde el Señor, yendo a la cruz, le pide a sus íntimos, a esos 3 que estaban con Él, siempre rodeándolo, les pide que oren porque su fe iba a fallar. El Señor volvió a darles una oportunidad. Les estaba diciendo, che, se van a dispersar. Dijeron, no vamos a dispersarnos. En Getsemaní le dice, che, su fe va a caer. ¿Y saben lo que hicieron? Cambiaron de roles otra vez. Le dijeron a Dios, che, no, yo prefiero dormir. Y se tiraron a dormir. Mirá lo que pasa cuando cambias de roles. Le estás diciendo al pastor que vos sos el pastor. Pero el Señor te dice en Juan 10, del 11 al 16, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado no es el pastor y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor otra vez. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor. Iglesia, no pensemos que el hecho de que Dios nos ponga en sus planes nos hace más pastores que el buen pastor. Tercer punto, nosotros abandonamos, pero Él nunca abandona. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Muchos conocemos ese pasaje. Ahora yo me pregunto, ¿el fuerte qué tiene que decir? Porque muchas veces creo que el fuerte, por creerse fuerte, piensa que puede decidir sin consultar. Yo caminé sobre las aguas. Yo soy el que está con el maestro. Yo lo acompañé al monte y vi la transfiguración. Yo lo vi con Elías. Yo soy fuerte. Decido yo. Y quizá el fuerte sea el que más problemas tenga. Porque es Él quien tiene que dirigir su oración al Padre, diciendo, Señor, enséñame a canalizar mi fuerza. Porque si mal no recuerdo,
fue Pedro que, usando su espada y la fuerza de su brazo, que quiso cortar la oreja de Malco, el centurión que se llevó preso a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús en ese momento? Quienes viven a espada mueren. O mejor dicho, quienes viven en sus propias fuerzas, por sus propias fuerzas van a morir. Miren, creo que en esta frase el Señor estaba diciendo muchas cosas. Y creo que le estaba diciendo a Pedro, la fuerza que te di no es para echar abajo las cabezas, no es para cortar cabezas. No uses esa fuerza para cortar cabezas. Usa la iglesia que te di para levantar las frentes de quienes tenés al lado. El Señor no le estaba diciendo te voy a quitar la fuerza porque eso es malo. Le estaba diciendo usa la fuerza para lo que tenés que usarla. Y ahí es donde tenemos que poner nuestra atención. Por eso vemos que luego de que Jesús es apresado y lo llevan a casa de Caifás, el sumo sacerdote, Pedro, en esa fogata que todos conocemos, niega al Padre. Yo creo que hubo dos formas de atravesar esto. Quien se creía fuerte usó su fuerza para negar. Pero Juan dice la palabra que estaba en el mismo lugar, solo que él no se acercó a esa fogata. ¿Y saben qué creo? Y esto corre por mi parte. Creo que Juan no se acercó a esa fogata por una razón, porque Juan entendió antes que Pedro que el Señor les había dicho se van a dispersar, que el Señor les había dicho su fe va a fallar. Y dedicó el resto de la noche a pasar frío, pero usar su fuerza para acompañar a Jesús. Volvió a decirle al de al lado, no dejes que te cante el gallo. Luego de esto, el Señor va a la cruz, resucita, y en su tercera aparición se encuentra con los 12. La segunda pesca milagrosa. Esa noche donde Pedro utilizó sus fuerzas para negar, se transformó en el día en el que el Señor usó su fuerza para perdonar. ¿Y sabes qué? Es mucho más fácil ser fuerte para pronunciar las mentiras que querés creer que fuerte para aceptar las verdades que no querés escuchar. Pero ese día iba a aprender una de sus más grandes lecciones. ¿Y sabes qué, iglesia? El canto del gallo representa muchas cosas para nosotros en lo terrenal. Dice que el gallo canta para dar comienzo a un nuevo día. Y creo que sí. El Señor no deja librado nada al azar. El Señor necesitaba que esa noche Pedro lo negara y que ese canto fuera escuchado para regalarle un nuevo día. Otra oportunidad en la que iba a ser envuelto de perdón y en la que su puesto, en la que su nombre, el nombre que el Señor le había dado, Pedro, le iba a ser devuelto. El gallo utiliza su canto para muchas cosas. Lo usa para defender su territorio. El canto del gallo puede ser una alarma en tu vida. Pero el canto del gallo también quiere decir que hay un padre que está defendiendo su territorio y que le está diciendo al príncipe de este mundo, sos príncipe, pero yo soy rey de reyes. Nadie toca a mis hijos si yo no lo permito. El canto del gallo es un canto de guerra y es un canto de victoria. Porque así como hace un rato cantábamos que somos un ejército, somos el ejército más importante que conoce este mundo. No por nuestras fuerzas, sino porque nos dirige el Rey de Reyes, quien domina sobre toda la existencia y sobre la eternidad.